La educación tiene la misión de mediar entre el estudiante y mundo, de manera que permitir que el primero se integre en el segundo, minimizando el riesgo de rechazo que existe naturalmente entre ambos. Esta integración, que pasa también por formar parte de los grupos de personas que ya son parte del mundo, es decir, los adultos, implica para el educador hacerse responsable del uno y del otro en cuanto que a su tarea como mediador entre ambos, estudiante y mundo, va a determinar la manera como estos se relacionan y sus expectativas de sostenimiento. De ahí su autoridad de su gran responsabilidad. El educador es entonces un ser privilegiado en la construcción no solo de la cultura, sino como consecuencia de ella, de la sociedad y de la manera como sus alumnos ven al mundo y de las distintas perspectivas con que interpretan este mundo, a la sociedad y a su existencia social e individual que otorgan un orden a su convivencia natural educacional. Entonces, ¿cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad? ¿Estamos preparados para tomar el lugar que nos corresponde en la gran trama social de la educación? ¿Nos preparamos de manera para crear conciencia entre nosotros mismos de la importancia de nuestro rol como educadores? ¿Estamos conscientes de todo lo que implica nuestro trabajo con los alumnos? En el fondo, ¿sabemos cuando ingresamos a este oficio todo lo que se trata? Ahora bien, ¿qué estamos haciendo para poder responder a estas interrogantes? Es ahí cuando debemos plantearnos retos y responsabilidades como futuras profesionales de la educación. La educación es además la herramienta privilegiada de reproducción social, es decir, del mantenimiento del orden social según la más antigua tradición cultural. En esto creo que hay que detenerse un poco. Pierre Bourdieu explica que el espacio social u organización de la sociedad se funda en un capital cultural, es decir, la herencia cultural o más bien manera de ver el mundo, que es ese espacio social. De este modo, la sociedad se organiza en torno a valores determinados, que son los que en definitiva explican dicha organización. Así, el espacio social deviene en espacio simbólico, es decir, un conjunto de estímulos cargados de diferente significación que, transformados en una especie de lenguaje, dan formas a las respectivas prioridades, ideologías e intereses de los componentes de cada grupo social. De esta manera, la distribución del capital cultural permite construir un espacio social y institucional escolar mediante el fomento de aquellas formas particulares de entender al mundo. Esto ayuda a reproducirlo y a mantenerlo a través del tiempo y de la historia. Pues bien, la educación emerge como un fenómeno social no solo por sus fines de integrar al estudiante con el mundo y con la sociedad, sino también porque aporta con su ejercicio con la conformación de la realidad social y cultural de los distintos grupos humanos. Podemos entender la complejidad del proceso de aprendizaje en las materias que se nos enseñan, pero debemos asumir que no solo es eso. Aprendemos contenidos de información y desarrollamos habilidades y competencias. Sin embargo, también aprendemos una manera de vivir, de ver el mundo. Aprendemos una cultura, una cosmogonía. Pero no solo eso, también es el aprendizaje de una serie de signos y significaciones. Un aprendizaje de relaciones simbólicas, de un lenguaje particular, de un discurso específico que nos otorga una perspectiva para entender lo que sabemos y lo que somos capaces de ser, tanto a nivel de producto tecnológico como a nivel de relaciones entre personas. Es por eso que nuestro aprendizaje como humanos solo es posible cuando estamos en contacto con otros seres humanos, porque lo anterior solo es posible aprenderlo de otros que lo hayan aprendido, e igual que nosotros de la cultura, que sobra que eminentemente es humana. El compromiso social de la educación y del educador ante el panorama al que se enfrenta debe revalidarse o reconceptualizarse, pues creemos con que el compromiso radical de la escuela o de la educación del ser humano no puede aludir a una posición crítica con las políticas de injusticia y desigualdad. Esta debe seguir siendo una cuestión básica en todo educador. Para nosotros, la educación debe ser una esencia de una liberación, en cuanto a una autonomización a la persona de aquello que lo limita, la emancipa de sus determinismos.
Desde esta perspectiva, el docente, como agente primordial del proceso educativo, debe definir un compromiso profundo y permanente con sus alumnos y con su práctica, de manera de responder a lo que la realidad le demanda en favor a la formación de estos y como consecuencia de ella, la formación de la sociedad y la cultura, compromiso que implica una toma de conciencia, es decir, que se opone a la enegación o la pérdida por el hombre de lo que constituye su propia esencia y por lo consiguiente la dominación del objeto sobre el sujeto, que podría ejemplificarse con el estudiante y la escuela, y trae como resultado una acción pedagógica centrada en lo que se llama una situación formadora, es decir, un espacio de práctica educativa mediadora entre el sujeto, que viene siendo el estudiante, y dispositivo pedagógico que contiene la trama de relaciones que instituyen tanto a la relación entre actores o estudiantes como la interacción entre saberes. La formación docente no solo se puede ser una mera revisión de fórmulas didácticas o un adiestramiento en disciplinas específicas que tienen que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor por trascender, el lugar en donde mediante la reflexión puede aclarar su posición respecto a la problemática educativa, su rol en la dinámica social, su forma de entender el mundo, debe ser el espacio en donde su profesor en formación o en servicio puede hacer conciencia con sus alumnos y sus procesos de aprendizaje, un compromiso responsable con los que sus existencias pueden llegar a ser. En todos los niveles de la formación del profesor debe incorporar la reflexión y la crítica, como lo hemos dicho antes, para recuperar la conciencia y el compromiso social. El profesor debe ser capaz de incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras personas y a ver las institucionalidades de la organización, para estar en condiciones de convertir a la escuela en primer espacio público del estudiante, con condiciones de convertir a la escuela para poder percibir, vivir y actuar y interactuar con las múltiples relaciones que permean toda la sociedad, en la medida en que la capacidad de enseñar a sus alumnos al integrarse a la sociedad y al mundo, de manera que cada quien pueda resguardar su propia individualidad y no hacerse una víctima de la negación. Pero hay que tener muy en cuenta esto, que significa una forma de ver el mundo. Se aprende la cultura de otras personas. Como sabemos, actualmente nuestra época se ha caracterizado por estar inmersa en un constante cambio a causa de los avances tecnológicos de los cuales hemos sido testigos. Por esto mismo, la educación tiene la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas que nos pide el mundo tecnológico. Estos procesos conllevan desafíos para todas aquellas personas que se dedican o se dedicarán al ámbito de educación. Como profesionales de la educación, tenemos que enfrentarnos a responsabilidades y retos para poder ofrecer una educación de calidad. Podemos empezar que el método tradicional en donde el maestro enseña y los estudiantes disponen solamente de escuchar es un método muy cuestionado que ha perdido valor y se empieza a comentar una visión en donde el docente adquiere el rol de orientador y dar asesoramiento, impulsando al estudiante a lograr sus objetivos en la enseñanza o en el aprendizaje de este mismo. También se ha hablado de llevar el aprendizaje a la práctica, es decir, enseñar con el conocimiento de una materia o contribuir al desarrollo de competencias, esto a través de un aprendizaje basado en la aplicación de conocimientos. Ofrecer una educación con valores, formar personas conscientes sobre la importancia de la diversidad cultural, social, el cuidado al medio ambiente, movimientos tales como el feminismo, la comunidad LGBTQ+, son importantes y son retos y responsabilidades que como futuros practicantes o futuros profesionales de la educación tenemos que implementarnos en nuestra visión docente o visión educacional. Como sabemos, nuestra ciudad fronteriza, Tijuana, se ha visto empapada por un fenómeno extremadamente grande sobre el efecto migratorio. Entonces, el reto que nos tocaría a nosotros y nosotras puede ser empaparnos del conocimiento sobre estos efectos migratorios para poder llevar una respuesta
en cuanto un alumno nos cuestione o nos pregunte el porqué de estos efectos migratorios, para poder dejar de lado los efectos clasistas, racistas, antimigratorios, antimigración, y poder formar un campo de convivencia, respuesta, pregunta entre docente y alumno, y de esa manera formamos una educación con valores. Por otro lado, en el mundo actualmente digitalizado es indispensable saber utilizar las herramientas que brinda la tecnología, las cuales sirven como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la educación se debe incluir la virtualidad, haciendo una combinación entre el contacto personal del profesor con los estudiantes. Con la educación virtual podemos ejemplificar que fue algo obligatorio tras el confinamiento en esta pandemia. La educación virtual no deja de ser un espacio interactivo y personalizado con el estudiante, pero tenemos muy claro que quizás muy personalmente podemos decir que muchos de nuestros profesores no estaban preparados para dar esta educación virtualizada por cuestiones de edad, cuestiones de ignorancia, cuestiones de desconocimiento. Sin embargo, se tuvieron que adaptar, y los retos más grandes son ahí la competencia digital del docente y la combinación de las experiencias presenciales y virtuales. Por otro lado, como se nos asignó el leer la lectura Juventud, realidades y retos para un desarrollo con igualdad, en el apartado el género como factor de riesgo de ser víctima o victimario de violencia, lo quisimos ejemplificar con clips de la marcha del 8 de marzo de 2022. En la lectura se nos habla sobre la violencia en contra de las mujeres. Esta es conceptualizada como todo un acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si producen en la vida pública como en la vida privada. Las Naciones Unidas en 1993 dijeron que debido a que considera múltiples aspectos sociológicos, incluye factores de índole cultural y familiar arraigado por mucho tiempo, esa es una de las manifestaciones de violencia más complejas de analizar y considera un flagelo que es necesario erradicar desde nuestras sociedades. Existe información estadística que permite formular algunas conclusiones parciales sobre la hipótesis del sexo individuo. Puede ser un factor parcial sobre la hipótesis, y este puede determinarse sobre la propensión sobre ser una víctima de algún tipo de violencia. Por ejemplo, para el caso de consecuencia más contundente de la violencia fue la pérdida de la vida en el repositorio de información del Observatorio Mundial de la Salud, que reportan cifras estimadas a partir de registros administrativos para el 2012, que muestran que la mortalidad de lesiones internacionales entre hombres jóvenes de 15 a 29 años en América Latina y el Caribe es de 8.5 veces mayores que entre las mujeres del mismo rango etario, según la OMS en el 2013. Y esto refleja una mayor propensión de los hombres jóvenes a sufrir consecuencias de violencia en esta manifestación particular, conclusión compartida de la gran mayoría de los estudios de violencia juvenil. Al profundizar en el análisis, se observa que el 17% de las muertes por lesiones intencionales de hombres jóvenes fueron autoinfligidas, o quizás suicidio, mientras que en las mujeres jóvenes de dicho porcentaje ascienden al 37.8%. Si bien esto no significa que las mujeres jóvenes se suicidan más que los hombres jóvenes, la tasa de suicidio muestra la relación entre 3 suicidios de hombres jóvenes por cada suicidio de mujeres jóvenes. Y esto se puede ver ejemplificado o se puede ver conectado con la importancia
de la salud mental y que para nosotros como futuros profesionales de la educación podemos manifestar o hacer ruido sobre la importancia de la salud mental en cuanto a las cifras de suicidio, que es mayor los hombres que se suicidan a que las mujeres. Esto se puede ver que a lo mejor los hombres por tantos no